poderes y deberes de su cargo. Añadieron que si no actúa en el Congreso deberá realizar un juicio político a Trump. El republicano ha aceptado una transición ordenada del poder en medio de críticas de expresidentes y líderes mundiales que lo responsabilizan por la violencia en el Capitolio. Redes sociales como Facebook e Instagram suspendieron las cuentas del mandatario hasta el final de su mandato. Pamela Montilla, TC Televisión. Esto último también es insólito, inédito, un hecho más inédito. Y están justamente en este momento en ese proceso. Mañana debería empezar el juicio político, están realineando posiciones, inclusive con republicanos a favor de enjuiciar políticamente a Trump. Ahora, decía Joaquín Hernández que el sistema ha venido horadándose, me llamó mucho la atención. Y yo le acotaba que esto es guerra avisada que mata gente. No acudamos a mi opinión, sino a una mucho más recorrida en esto, y una gran luchadora democrática que es María Corina Machado. Hace un par de meses conversé con ella en octubre, en Al Día, y ella dijo entonces que esto se venía, que hay una estrategia sistemática contra Occidente, parte de lo cual es atentar contra la institucionalidad de Estados Unidos. Lo dijo en estas palabras. Esto no es un sistema autoritario convencional. Nos ha costado mucha sangre, muchos años, mucho dolor a los venezolanos entenderlo. Y es importante que el resto de América Latina, y yo diría todo el hemisferio, lo comprenda también. Porque esto ya no es solamente un problema de los venezolanos. Sí, hay un tema de un genocidio en marcha y de la solidaridad esperable de países hermanos. Pero yo quiero decirles a todos los ciudadanos de este hemisferio que ustedes están corriendo el mismo riesgo que nosotros. Lo corre Colombia, lo corre Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, incluso los Estados Unidos. Porque es una operación anti-Occidente. Es una operación de múltiples sectores y redes del crimen mundial que primero operando detrás de la fachada del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pero que hoy en día ha quedado evidente que tienen detrás a Rusia, a Irán, a China, a Turquía, a Siria. Quieren desestabilizar la región y están utilizando el territorio venezolano, que es un territorio ocupado, para desde aquí ir penetrando y desestabilizando los distintos países y no tengo ninguna duda que la próxima víctima que ellos tienen en mente es Colombia. Entonces, ¿por qué nos hemos salido de esto? Porque hay que asumir que un conglomerado criminal de esta naturaleza requiere la coordinación firme, decidida e inequívoca de fuerzas de adentro y de afuera. Y se han cometido enormes errores subestimando la naturaleza de este sistema. Al volver, tenemos que irnos a un corte. Pero al volver vamos a tener las opiniones de Jorge Ortiz y también de Andrés Castillo, no solo sobre lo ocurrido en Washington, sino también lo que pasó en nuestro país. Regresamos enseguida. Seguimos con Vera a su manera. (21:16) estamos examinando el asalto al Congreso de los Estados Unidos la semana pasada, el que hubo al del Ecuador en octubre del 2019. ¿Por qué? Lo van a ver en breve. Novedad: Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, anunció su apoyo a un juicio político contra Trump. Muchos republicanos estarían impulsando esto para dejarlo inhabilitado como candidato a una futura presidencia y ser ellos relevos. Proseguimos con más. Enseguida les recuerdo que en breve retomamos la conversación con Joaquín Hernández Alvarado, rector de la UES. Después está previsto que conversemos con el doctor Armando Antonio Arratia en Washington y Francisco Carrión, ex canciller de nuestro país en Quito, así como dar paso enseguida a algunas opiniones de ustedes que hicieron llegar a mi cuenta de Twitter. Carla. En este momento vamos a conocer la opinión de Jorge Ortiz y también de Andrés Castillo en una comparación de lo que ocurrió en Washington y lo que pasó aquí en octubre del 2019. Puntos de vista muy interesantes para entender las realidades no solo nacionales, sino internacionales. Caos, incertidumbre y ruptura de normas constitucionales. Un mal que se expande no solo en Latinoamérica, sino que ha tocado la puerta de la mayor democracia del mundo, Estados Unidos. Hechos insólitos,
casi irreales se dieron en Washington con la toma del Capitolio, el 6 de enero de 2021. ¿Qué está ocurriendo con la institucionalidad? ¿Acaso el caos está resquebrajando las estructuras democráticas existentes? Y obviamente cuando los países tienen gobiernos populistas, y lo tuvo el Ecuador con Rafael Correa, lo tuvo los Estados Unidos con Donald Trump, obviamente pues estos populistas manejan el Estado, la política, con criterios absolutamente personales fuera de las instituciones. En este contexto, en octubre del 2019, Ecuador vivió hechos de violencia sin precedentes que quisieron ser protesta ante el decreto 883, en el que se eliminaban los subsidios y se liberaba oficialmente el precio de los combustibles, pero facilitaron una conspiración que fue organizada desde junio del 2019. ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! ¡Fuera Moreno, fuera! Mientras tanto, en Estados Unidos, la falta de aceptación del triunfo de Joe Biden por parte de su contrincante y actual presidente Donald Trump acicateó el descontento de sus partidarios hasta convertir también la protesta en asalto. No nos vamos a rendir, nunca vamos a conceder, no pasará. No concedes cuando hay robo involucrado. ¿Cuáles son las similitudes existentes en dos hechos con momentos diferentes pero reacciones similares? Por un lado, tenemos una inobservancia de los procedimientos de información. Las redes sociales hacen que la información sea absolutamente informal, que no exista entre los ciudadanos esa lógica de verificar y contrastar la información. Por otro lado, tenemos una clara y evidente falta de respeto al ordenamiento jurídico. Cuando en octubre del 19 se hablaba de que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen la posibilidad de extender su territorio por todos los sitios por donde ellos circulan, por todos los sitios por donde ellos caminan, y eso se convierte en territorio indígena, da lugar a que pase lo que sucedió en la ciudad de Quito. Acá en Washington, en cambio, vinieron de varias partes de los Estados Unidos bajo la idea que en todo el país había existido un fraude generalizado que nunca se pudo comprobar. ¿Qué implicaciones y efectos tendría la toma del Congreso y de las instituciones del Estado, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, para la estabilidad política y económica de estas dos naciones? Tanto en los Estados Unidos como en el Ecuador, lo que sucede en los procesos electorales, lo que sucedió en estos días en los Estados Unidos y lo que puede suceder en febrero, responde a que la gente le ha perdido la fe a las instituciones. Le ha perdido el respeto y la credibilidad a las instituciones, y eso a la larga termina trayendo como resultado que las decisiones de estas no sean aceptadas por la sociedad. ¿Hasta qué punto los derechos de los ciudadanos, movimientos sociales y políticos deben prevalecer, sobre todo cuando ponen en juego la estabilidad y seguridad de un país? Es decir, el derecho a la protesta existe y obviamente en sociedades democráticas el derecho a la protesta no puede ser ni eliminado ni siquiera coartado o limitado. Y el derecho a la protesta no significa el derecho al tumulto, a la violencia, a la subversión, a destruir las instituciones, a generar peligro. ¿Quiénes son los mentalizadores o beneficiarios de todo este caos? ¿Acaso el modelo desestabilizador ahora es producto de exportación? Es evidente que quienes intentan eso son quienes institucionalmente no están siendo favorecidos. Aquí en octubre del 19 pues era Correa que tenía un gobierno adverso a él. Igual en los Estados Unidos, Donald Trump institucionalmente había perdido las elecciones del 3 de noviembre, y entonces Trump, desconcertado por tener que dejar el poder, pues obviamente se buscó la forma de generar una situación de violencia. En Estados Unidos, el populismo que representa a Donald Trump llegó al extremo de asociar tener la fuerza con tener la razón. El sistema le puso un alto ahí. Sus instituciones funcionaron, aunque nunca han estado tan cerca de quebrarse. Aquí sí llegó al extremo de censurar a la ministra que lo impidió, quien antes debió ser enjuiciada políticamente por otros errores, pero no por impedir con firmeza un golpe de Estado. Son 21 horas 23 minutos. Más novedades desde Estados Unidos. John Bolton, que fue secretario de Seguridad Nacional del presidente Trump, acaba de vincularlo a los eventos ocurridos en el Capitolio. Noticia.
Lo que no sé es que en términos de la vinculación, ¿ya? Y si eso le atribuyen una autoría intelectual de lo que ocurrió. Volvamos a nuestro invitado y a las preguntas que esto suscitó por Twitter para Joaquín Hernández, sin perjuicio de luego abordar el par de temas que dije quedaron pendientes. Freddy Bravo dice, preguntaría sobre las connotaciones de Trump una vez que deje el mandato. ¿Qué pasa con él? No está claro todavía el resultado. Precisamente lo que ahora se está haciendo a nivel del Congreso y del Senado es lo que va a resultar el futuro de Trump. Y es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque si el Senado, que tiene que votar las 2/3 partes, la decisión del Congreso no lo hace, Trump puede utilizar eso como de nuevo una victoria para decir, otra vez he vencido un impeachment, ya en 2019 lo logré y ahora lo logro en 2020. Sin embargo, si lo hace la Cámara de Representantes, de todas maneras lo deja inhabilitado para el poder. Siguiente pregunta. Pero hay otro problema, te pareció Bravo también, que es importante que vea. ¿Cuánto le perjudica o le beneficia a Biden este proceso? Biden necesita tiempo completo para que sus leyes, al estilo de Roosevelt, en los próximos 100 días, se aprueben en el Congreso y en el Senado. Y no puede perder tiempo en un juicio político en que a lo mejor parte de los republicanos se oponga. Cuando aquí hablábamos de similitud, Rubén dice a propósito de eso, la similitud solo es la toma. El resto es totalmente diferente. Más bien debería preguntarse si Lazo con Páez y sus simpatizantes llamarán a incendiar Quito si pierden. Ahí sí habría más similitudes. Bueno, eso ya es en el terreno de las conjeturas, ¿no? Que justamente uno de los grandes problemas, y que me permite indicar, creo que los libros que deberíamos leer en esta época es este que se llama La muerte de la verdad, ¿no? Que es de Michiko Kakutani, que era del New York Times. Precisamente es eso, las conjeturas se vuelven verdades y ante las verdades hay que tomarlas y hay que actuar. Eso era lo que hacía Trump. Típico fenómeno de redes sociales, además, exacerbado por redes sociales. Larry Yumibanda pregunta, ¿cómo será la realidad política de los Estados Unidos en el futuro? ¿3 partidos? ¿Demócratas, republicanos y trumpistas? Bueno, esa es una de las posibilidades que le preocupa a Biden y que le preocupan a los analistas, efectivamente. Y eso es lo que quiere evitar Biden, no, tratando de no polarizar excesivamente el juicio a Trump. Qué interesante. El ingeniero 88. ¿Y por qué no hablamos del 30S? Lo más parecido. También querían allí un golpe de Estado. Todo es posible, ¿no? Pero yo creo que las comparaciones son diferentes, ¿no? Son diferentes escenarios. A ver, yo creo que en el caso de los Estados Unidos, si bien hay similitudes, hay diferencias profundas. Así que vamos a esos. Es una democracia que desde la Guerra Civil de 1860 ha ido fortaleciéndose. Enseguida vamos a eso. Por ejemplo, perfecto. Una de las diferencias son 11 horas allá y no cayeron. Aquí 11 días y tampoco caímos. ¿Ya? La última, Enrique Holmes. Es una perorata lo que se manda Enrique, pero dice, fue una trampa planificada, no un asalto. Y luego lo argumenta, se sabía de la concentración por semanas, nadie estaba armado, fueron invitados por policías a entrar, estuvieron horas antes familias mostrando apoyo a Trump. Todo eso es verdad, pero el hecho, lo que se mostró ante las cámaras de televisión, fue tremendo para hacer romper la confianza en la institucionalidad. Y eso creo que es de las heridas más profundas que se han vivido. En la parte final veremos justamente qué pasa con esa ruptura de confianza en la institucionalidad. Ahora, para proseguir, Joaquín, usted habló de se ha estado horadando el sistema. El oramen, ¿quién lo causó y cuán profundo es? A ver, hay 2 reglas no escritas en la democracia de los Estados Unidos que son las que le permiten funcionar, son como el aceite. Nosotros siempre miramos la máquina, las partes de la máquina, pero no vemos el aceite que es el que está lubricando y permite que la máquina funcione, que son la tolerancia. Es decir, usted piensa diferente, yo pienso diferente, no somos enemigos y por lo tanto al no ser enemigos no estoy pensando la manera en cómo le pongo todas las trabas o lo declaro antipatriota o anti-Estados Unidos. ¿Y la otra? La otra es la contención. Yo tengo el poder. Yo puedo hacer determinadas cosas, por ejemplo, como presidente, nombrar jueces. El Supremo. Sí.
Y por supuesto que también el Senado me puede detener, pero yo puedo poner los jueces que yo quiera. Sin embargo, en la historia de los Estados Unidos, los presidentes se han abstenido de llevar al límite todas sus prerrogativas, lo mismo que el indulto. Qué importante esa precisión. Carla nos anuncia con qué proseguiremos en breve. Bueno, cuando volvamos vamos a tener contrapunto, vamos a poder conocer las distintas posiciones de nuestros invitados. Regresamos en este momento, siga con nosotros. Fuera. Seguimos con Vera a su manera. Estamos en vivo, son las 21:32. Doctor Armando Antonio Arratia, buenas noches en los Estados Unidos. Igual Francisco Carrión, nuestro ex canciller y ex embajador en Washington, buenas noches en Quito. Doctor, le quiero pedir un favor. Hace pocos instantes, cuando estábamos chequeando la conexión, tenía usted su celular muy abajo, ¿ya? Y ahorita lo veo con poca iluminación, si lo puede poner un poquito al frente. Ahí está bien, gracias. Disculpe que lo... ¿Sí? Ahí, no. Correcto. ¿Ya? ¿Ahí está bien? Perfecto. Ok. Se está recordando... ¿Me oye? ¿Me copian? Se me está saliendo un poco del cuadro. Ahí, ok. Por favor, no se mueva mucho. Y ahora sí opine suficiente. Dele. ¿Cómo ve el fenómeno que está dándose en Washington? Bueno, antes de entrar en materia, quisiera darle un saludo a todo el pueblo latinoamericano y a América en todo su contexto. Un abrazo por la invitación para ti y a tu equipo que excelentemente ha logrado y trabaja día a día para que este programa salga al aire todos los días. ¿Está circulando en un vehículo? Sí. En estos momentos... Genial, tiene buena señal de internet, no se me salga del cuadro, siga. Perfecta. Siga. Ok, este fenómeno hay que analizarlo en todo su amplio espectro, desde los fundamentos teleológicos y filosóficos del comunismo hasta el aspecto geopolítico territorial, desde Chile hacia arriba, partiendo de la premisa de que toda esta situación se ha generado a raíz del fuerte impulso a buscar las vías democráticas para establecer un sistema democrático perpetuo en América. Cuando digo desde Chile, y me refiero a todos estos países, es cantidad de acción calculadas y medidas y organizadas a través del Foro de Sao Paulo y del Foro de Puebla, que apuntaló en un inicio Odebrecht y Lula da Silva, para después incorporarse el famoso galáctico Hugo Chávez. Ya, lleguemos hasta ahí. Usted sostiene que esto viene de esos grupos. Vamos ahora con la opinión de Francisco Carrión. Espérenme un ratito, porque esto es un contrapunto. Francisco Carrión, sobre lo mismo su opinión. Buenas noches. Bueno, entiendo que la opinión... Bueno, primero, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Y gracias por haberme invitado para comentar temas de tanta actualidad y de tanta importancia, yo diría global, ni siquiera regional ni nacional. Lo primero que podría yo decir, y creo que es alrededor más bien del tema de lo que sucede en Washington, es que, o en los Estados Unidos en general, es que esto es producto de la heterogeneidad de la sociedad americana. Cuando digo heterogeneidad, estoy hablando de la composición de blancos, protestantes, en fin, afrodescendientes, judíos, polacos, italianos, ecuatorianos, latinoamericanos en general. Es decir, hay una gran heterogeneidad racial en Estados Unidos que representa precisamente la riqueza que le ha dado a los Estados Unidos el poder que tiene ahora en términos económicos, tecnológicos, culturales y demás. Y esa es la gran riqueza que tiene Estados Unidos. Bien, ahora, lleguemos hasta allí. Francisco, volvamos al contrapunto. Implícito está en lo que dice Francisco Carrión, doctor Armando Antonio Arratia, que no
se origina esto en el análisis que usted situó en el comunismo internacional y en el foro de Sao Paulo. Demuestre su tesis. Mira, yo quiero ir, Vera, yo quiero ir un poquito más allá. Yo quiero agregar a esto a China, quiero agregar a esto a Irán, quiero agregar a esto a los yihadistas, porque esto es, mira, esto es la globalización que ahorita está muy en boga como sistema de educación en el mundo. Yo no quiero tocar teclas susceptibles como son los izquierdosos progresistas, que tienen mucho que ver en todo esto, que de progresistas no tienen nada. Yo soy de los que piensa que en estos momentos vamos camino a un retroceso terrible a nivel de todo el continente, y es vital para que esto pueda suceder, tumbar la gran democracia del mundo como la es la de Estados Unidos. Ok, lleguemos hasta ahí también. Hace pocos instantes, de paso, escuchamos una tesis parecida de María Corina Machado desde Caracas. Le ruego un favor, si le es posible, porque me genera mucha distracción el oírlo mientras está circulando. A veces se lo ve en sombra, a veces se lo ve completo. Si le es posible, unos 3 minutos, parquearse a un costado, fenomenal. Igual, Francisco Carrión, su segunda intervención. Bueno, no, yo en eso creo que en el caso de Estados Unidos es producto de la situación interna. El gobierno del presidente Trump ha logrado despertar o poner en la superficie esos demonios que subyacen o han estado latentes en ese país, como es el racismo. Y el racismo es ahora uno de los problemas más complejos que tiene la sociedad americana, y el señor Trump se ha encargado de sacarlo a flote y hacerlo visible de tal manera que hay una confrontación violenta. Por otro lado, hay esta actitud hacia, es decir, la xenofobia, ¿no?, al extranjero, al distinto, al otro, y eso también ha marcado una gran confrontación en Estados Unidos. Y por último, es el problema también con las minorías, no solo étnicas, sino minorías de LGBTI, en fin, una serie de factores que generan estos conflictos que son los que se están dando en los Estados Unidos. Quedan establecidas las diferencias. Gracias. Ahora, vamos con las conclusiones. ¿Cómo salir de este entrampamiento, sea por las causas que citó el doctor Arratia o por las que cita Francisco Carrión? Doctor Arratia, ¿cómo se sale de este entrampamiento manteniéndose la institucionalidad democrática en los Estados Unidos? Déjame que voy a contradecir un poco a mi amigo el doctor Carrión, que es un placer tenerlo como contraparte en este toma y dame. Yo soy de los que piensan que la ideología comunista acomodaticia ha logrado desinstalar el punto de la lucha obrera para sustituirlo por la lucha racial. Y la ha convertido como fundamento o pretexto para todas estas situaciones. Yo no estoy justificando a Trump, ni tampoco voy a justificar a Biden, pero lo que sí me parece, y hay que hacer, pero de una forma inminente, es de una vez tomar las medidas en estos países como Venezuela, como lo que está ocurriendo en algunos otros países en materia de desestabilización, y sobre todo en Venezuela y en Cuba, de tomar la intervención militar humanitaria para lograr llevar paz al continente. Gracias, doctor Arratia. Ahora, con su réplica, Francisco Carrión, proseguimos. Escuchemos la réplica, Francisco. Ya, a ver, no, yo creo, insisto, ¿no? El problema en Estados Unidos es un problema interno. Yo no creo que Venezuela, que Cuba tengan capacidad, ni tampoco Irán, ni tampoco Turquía, ni Rusia, ni China, que son verdaderas potencias, tengan la capacidad de intervenir de alguna manera internamente en lo que sucede en Estados Unidos.
y todo este respaldo alrededor de Trump y de su figura y de las tesis que él mantiene, nada más alejado del comunismo, ¿no? Es decir, ahí ser liberal es como ser de izquierda, ¿ya? Y Carlos, tú que has vivido en Washington, sobre todo, conoces muy bien los liberals. Ya esos son los de izquierda, ¿verdad? Entonces, aquí hay que diferenciar muy bien las cosas. Lo que sucede en Estados Unidos es distinto a lo que sucede en otros países o en otras regiones del mundo. Bien, gracias por sus Estados explicaciones. Unidos tiene su propia identidad y, por tanto, sus propios problemas. Gracias por sus explicaciones. Lleguemos hasta allí porque la idea no era hacerlos coincidir, sino discrepar para que tengan dos perspectivas distintas los televidentes. Cumplo con un compromiso que me pidió para cerrar este bloque el doctor Armando Antonio Arratia. Me dice, Roberto Enríquez es el presidente de la COPEI. Está cautivo en la Embajada de Venezuela. Lleva 5 años. Solicita que se dé a conocer esta información dentro del programa. Cumplí. Les agradezco mucho. Cerramos allí y proseguimos con las conclusiones que esta vez, y el resto del análisis irán a cargo de Joaquín Hernández, rector de la UES. Estamos en vivo analizando lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos, recordando lo que pasó en el Congreso del Ecuador en el 2019, para al final ustedes verán de mi parte llegar a qué conclusión. Seguimos con Vera a su manera. 21:46. Gracias por su extraordinaria acogida en vivo. 21:46. Bien, wrap up, como dicen los gringos, Joaquín. ¿Qué salida es la necesaria en la crisis en Estados Unidos para no afectar lo que usted destacó como su principal valor, la institucionalidad, con dos elementos que ha roto Trump o que ha sido un proceso de ruptura: la contención, equilibrio de poderes y la tolerancia? Pues eso, precisamente, porque lo otro estaría muy claro: declarar la guerra a Trump y a los republicanos de Trump y teñir la atmósfera política de los Estados Unidos de desacuerdos y de Hoy confrontaciones. salió un general del ejército a decir que esta era la Tercera Guerra Mundial y que estaban siendo producto de un ataque cibernético descomunal. Sí, yo creo que a veces vemos demasiadas películas, ¿no? ¿Usted cree que esa tesis ya es ciencia ficción? Sí, no, o sea, lo que está pasando es algo muy real y hay que analizarlo desde el punto de vista, y en eso lo de Francisco Carrión, efectivamente hay que analizar lo que está pasando en la historia de los Estados Unidos. Primero, estos autoritarismos no es la primera vez. Estos autoritarismos han existido desde siempre. El equilibrio de poderes en los Estados Unidos es un producto de una historia que tiene de por medio una guerra civil. ¿Pero qué motiva llegar a un punto de quiebre casi ahora? ¿Qué? Cuando era lo más civilizada la democracia norteamericana. Yo diría que dos cuestiones. Una de tipo social, que es la pérdida de poder de minorías, que antes eran mayorías, y que se sentían que eran las representantes o representativas del país. Y luego un relativismo, que eso ya es más desde el punto de vista cultural, de precisamente que se manifiesta en el uso de las redes sociales, donde la conjetura, la ambigüedad, asumen las certezas. Hablando de eso, ¿cuán grave es la situación que las redes sociales llegan a, no solo a censurar, porque censurar es restringir la difusión o limitar la difusión o difundirla con una salvedad, a sacar de las redes sociales a Trump? ¿Eso es una demostración de ejercicio democrático o es una demostración de la debilidad del sistema? Yo creo que es una necesidad, porque en este momento, si continúan las ofensas y los llamamientos para más insurrecciones o para más golpes o por lo menos alentar, hay una frase del rector de la Universidad, Diego Portales de Santiago, en el Mercurio el domingo pasado, que decía: las palabras matan más, los cuchillos matan más que las palabras, y las palabras que los cuchillos. Es una necesidad. ¿Y ese no es el ícono de la libertad de expresión? Cuando se elimina la libertad de expresión, cuando eso se utiliza para destruir la libertad de expresión,
para golpear, para producir muertos, ha encontrado su límite. De paso, usted me aclaraba, son 5 muertos ya, yo dije Así 4. es. 2 policías. Ya, Acaba de morir el quinto hoy día. Ya hay un segundo policía muerto. Así es. Carla lo ha estado escuchando con atención en todo el programa y tiene un par de inquietudes para usted, Perfecto. doctor Joaquín Hernández Alvarado. Gracias. Doctor, buenas noches. Gracias, Carla. ¿Cómo va? Buenas noches. El sueño americano, lo que nos han vendido como la democracia perfecta, en este momento vemos que se rompió. Pero ¿qué sucede si es que aquellos perpetradores, aquellos instigadores para que suceda esto no son castigados? ¿Se vería en peligro el gobierno que está entrando de John Biden? Bueno, yo creo que Biden tiene una apuesta difícil. Tiene que reconciliar el país. Tiene que evitar una especie de cacería de brujas, como ha dicho el presidente Trump. Tiene que tratar de reconciliar y evitar que el Partido Republicano se parta. Entonces, desde ese punto de vista, lo que él debe hacer es justamente volver a esas normas no escritas que han permitido desde más o menos 1870, 75, que la democracia estadounidense sea lo que decimos, el espejo para todos los países, que son, como decía yo, la contención, es decir, cada miembro de los 3 poderes se autolimita para no ofender al otro. Y el régimen de partidos no sataniza, es decir, no se convierte en una discusión sobre quién es el que tiene la verdad y después asume que él la tiene. El inicio del autoritarismo es cuando surgen los caudillos. Los caudillos son los que dicen, yo sé qué es lo que está pasando y ustedes me tienen a mí, porque hay una conjuración que ustedes no saben, yo la sé. Por lo tanto, yo les digo a ustedes, esto es lo que va a pasar. Y ustedes no me pueden criticar, no me pueden contradecir, porque yo soy el que sabe las cosas. Dueño de la verdad, como diríamos. Y entonces ahí terminamos justamente con las democracias liberales. Hay otro tema, doctor, y que llama mucho la atención, y es la falta de credibilidad hacia las instituciones, hacia el Estado. Y vemos que eso no pasa solo en Norteamérica, sino que pasa en nuestro país. Pero estamos a puertas de una elección. ¿Qué significaría esto? Esa apatía con las instituciones, esa apatía con el ir a votar. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos y usted nos rompe el corazón porque se supone que son los padres de la democracia. Bueno, pero yo sí creo, tengo una visión más optimista de Estados Unidos. Yo creo que es una democracia muy potente. Creo que hay instituciones muy fuertes. Pero Ecuador no. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasa bueno, ahora aquí? Precisamente esa es la tarea de los ciudadanos. Yo creo que hay una lección que los ecuatorianos y en general los latinoamericanos tenemos que aprender del periodo de Trump con respecto a nuestros problemas. Nadie vendrá a rescatarnos si nosotros mismos no nos rescatamos. Recordemos cómo en la época de Trump se decía que ya venía la Armada de los Estados Unidos a invadir Venezuela, lo cual le daba, por supuesto, a Maduro un protagonismo extraordinario, y realmente eso nunca fue real. Siempre pensando que alguien nos va a arreglar los problemas que nosotros mismos cometemos. Creo que este es el comienzo para decir, nosotros somos responsables y nosotros tenemos que asumir nuestras propias tareas. Qué importantes esas palabras y yo me quedo con eso de ser responsables. En nuestras manos está el futuro de nuestro país. Hay que ser responsables, hay que ir a votar y tomar una decisión, doctor. Muchísimas gracias. Pocas precisiones para concluir. Miren, les decía hace pocos instantes que en los Estados Unidos la diferencia es que están procediendo contra quienes visiblemente asaltaron, vandalizaron, destrozaron el Capitolio, el Congreso, y querían buscar a Biden, a Pelosi, por ejemplo. Miren lo que están poniendo en las paradas de buses. Las fotos de los que el FBI ya ha identificado como muchos de los autores de ese tipo de incursión y de atropellos, si podemos aproximarla un poco más. En fin, se busca y están dando $50,000 inicialmente para identificar a esos ciudadanos. Lo otro, recién, y se lo comentaba a Joaquín Hernández en una pausa, en diciembre envió a Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, un grupo de legisladores demócratas allá, en donde la más notable es la señora Alexandria Ocasio-Cortez. Un reclamo enérgico por lo que aquí se hizo en octubre, ¿ya? En octubre del año pasado, Moreno declaró emergencia nacional y movilizó a las Fuerzas Armadas de la Policía para reprimir movimientos indígenas y grupos que estaban protestando por unas políticas de austeridad
y desproporcionadamente destrozó casas pobres. Es decir, los demócratas censuran lo que aquí se hizo e impidió un golpe de Estado en el Ecuador, pero ahora tienen una actitud distinta respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Un sector de los demócratas, Carlos, bien que aclarado. afortunadamente no es el que en este momento está arriba. ¿Quién es este sector? Este es el sector precisamente de Bernie Sanders. ¿Bernie Sanders es socialista? Claro, sí, no, eso... Hay socialistas en Estados Unidos. Bueno, a su manera sí, son los que están como siempre y como muchos europeos creyendo en la teoría del buen salvaje, ¿no? Ya. Decía usted, para concluir, Hernán, que tenemos, Joaquín, que tenemos que aprender las lecciones que nos deja el ejercicio y el periodo de Trump. ¿Cuáles son? Esa es una, para la América Latina es una. Evidentemente, nadie vendrá a rescatarnos. ¿Y para el Ecuador? Exactamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros para sacar adelante ese país? 2, ¿cómo vamos a reconstruir el tejido social? No es posible vivir en un país donde todos sospechamos de todos y tenemos que hacer unas leyes que se convierten en reglamentos interminables, que terminan asfixiando el intelecto. Bueno, 3, ¿sí? No podemos seguir en una política o en una actitud de fascinación por los caudillos. Los caudillos siempre terminan imponiendo una verdad que es la de ellos y que nadie puede criticar y que lleva a tremendos errores. Gracias por dejarlo en claro, Joaquín. Celebro haberlo invitado. Gracias, más bien por haberme invitado a mí. Esta es la opinión de Joaquín Hernández de Alvarado. La mía es que le dijeron Banana Republic a la democracia más consolidada del mundo, los Estados Unidos, porque en la capital mejor resguardada del planeta, no es Moscú, tampoco recuerden que hace 2 décadas aterrizó en la Plaza Roja y una avioneta, decía porque en Washington específicamente, una multitud convocada por Trump se convirtió en turba y degeneró en terrorismo y vandalismo al extremo de escalar paredes, romper ventanas, derribar puertas e instalarse con burla en los sillones de oficinas de quienes sostienen esa democracia. Lo hemos visto. En Quito, en cambio, no llegaron a ese extremo en el Congreso durante octubre del 2019. Yacu Pérez declaró que él solo entraba hasta los predios legislativos y nunca al Pleno. La policía, que aquí sí es una sola, en Washington hay varias, aquí lo impidió. Algunos dirigentes republicanos y otros camuflados como activistas en este movimiento recién de Washington estuvieron conscientes también cuando irrumpieron el Capitolio de que hoy todo se graba. Eso los disuadió. No fue así volviendo a Quito en la Contraloría. Para eso bloquearon antes a la policía, se inventaron las denominadas zonas de paz y allí sí saquearon esa institución, la quemaron y hicieron lo más importante para quienes los mandaron, borrar evidencias de corrupción. Hay una gran diferencia, algunas de las cuales hemos hablado. Los culpables en este país fueron liberados y otros exculpados porque la Fiscalía entendió eso como protesta social. Y cuando se la criticó por la impunidad, resulta que culturalmente no entendían los vándalos lo que hacían. Pidieron un peritaje antropológico y luego uno de ellos, Jaime Vargas, exigió que celebren una audiencia en su idioma porque el castellano no es su lengua original. Pero sí comunicó muy bien en castellano cuando llamó a derrocar al gobierno, a cerrar pozos petroleros, a desobedecer al jefe de Estado con una frase que convertía en vergüenza una discapacidad física. Volviendo a los Estados Unidos. Allá los conspiradores y vándalos o terroristas están siendo detenidos, como acabo de mostrar, uno a uno, poco a poco. A su principal instigador lo están cercando en este mismo instante para destituirlo, aunque le resten solo 8 días de mandato. La prioridad es, evidentemente, sentar un precedente. Creen que así se fortalece esa democracia. Aquí la estrategia de las autoridades ha sido la demora, el olvido, el perdón, de todas. Unas al no avanzar en los procesos judiciales y otras para no complicarse más y ya están de salida. Tanto Washington como Quito tuvieron, a mi juicio, un origen común. El germen incubado, a lo cual se ha referido en algo Joaquín Hernández, por el ejercicio autoritario, dictatorial, despótico, ególatra del poder por parte de Trump, que llevó a la polarización total. El mundo en blanco y negro, conmigo o contra mí, bueno o malo. Esa es una corriente que, como también se ha mencionado de alguna forma aquí, se toma el mundo
aprovechando la crisis global, la exacerbación de la pandemia y los fenómenos migratorios, por los cuales en Francia, por ejemplo, ya no deciden los franceses, sino también los árabes, los magrebíes, los marroquíes, los egipcios, los liberianos. Comparados, aquí hemos salido bien librados. El asedio no fue de 11 horas, fue de 11 días. Pero el peligro no ha pasado. Los violentos quieren volver ahora, disfrazados de Caperucita Roja, cuando ya probaron ser el lobo feroz. La decepción, la crisis, el miedo, la inseguridad, el desempleo agravados por la pandemia que viven muchos sectores, hacen que algunos les crean. Recuerden que los instigadores de octubre de 2019 se fueron a México cuando les falló el golpe. Quienes se han quedado aquí son ustedes. ¿De qué hablaremos mañana? Mañana tendremos un análisis sobre las elecciones en nuestro país. Hasta entonces. Y será puntual, a las 21 horas. Son las 22 y concluimos en vivo. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.